etapa que estamos haciendo. Vamos a hablar hoy día del ayuno. Es algo que, gracias a Dios, nosotros en nuestra edad todavía podemos practicar o que conocemos, pero sabemos que cada vez en las nuevas generaciones se va dando menos y se irá dando menos, porque todas las situaciones que hoy día nosotros podemos ver en la palabra del Señor, todo lo que nosotros teníamos como costumbres, buenas costumbres bíblicas, se van desapareciendo quizás con el tiempo, porque las mismas generaciones van olvidando las prácticas muchas veces que se hacían o que es mandato del Señor. ¿Qué es el ayuno? Eh, esta palabra puede ser algo abrumada o difícil de entender. El ayuno es un sacrificio voluntario. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos, nosotros que somos cristianos, sabemos todos que el ayuno se trata de dejar de alimentarse. Cuando estamos en día de ayuno o preparamos nuestro cuerpo en la madrugada, en la mañana, decimos, Señor, este día no entrará alimento alguno por nuestra boca. No con el fin de que nosotros adelgacemos, no con el fin de que podamos bajar de peso, sino que con el fin de consagrarnos a Dios, de que Dios cada día más opere en nuestras vidas. También cuando nosotros decimos nos apartamos, por ejemplo, cuando hay un día, eh, los matrimonios, por ejemplo, se deben igual apartar, por ejemplo, de tener un encuentro íntimo. Es el ayuno de poder nosotros consagrar nuestro cuerpo, alimentar, separar nuestro cuerpo de las cosas que quizás podríamos decir nosotros cotidianas. Eh, es abstenerse de alimento, de poder entrar digerir alguna alimento por nuestra, valga la redundancia, por nuestra boca, pero con el fin, como le decíamos, de nosotros, de poder consagrarnos a Dios. No como con el fin, por ejemplo, razones religiosas como tienen los hindúes, como tienen los musulmanes. eh, por ejemplo, ellos tienen ayunos con el fin religioso. El ayuno bíblico es más que eso, que obtenerse, como le decía, de alimento en sí. El ayuno en sí es un arma poderosa para romper yugos y cadenas demoníacas, para que nosotros nunca podamos olvidarnos el fin que tiene el ayuno, que es un arma poderosa para romper yugos y cadenas demoníacas, principados y toda hueste de maldad. Isaías capítulo 58, verso 6. Isaías 58, verso 6. A ver, hermano José, lea el versículo Isaías 58, verso 6. Amén. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los
quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. Ahí tenemos un versículo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis los yugos. Hablaba el profeta a través del Espíritu de Dios. El ayuno no es para el más fuerte, no es para el super cristiano que podríamos decir, mira, no, allá sí que hay un super hermano, un super que ese sí que no más puede ayunar, sino que el ayuno es para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Es para aquel que se quiere sumergir en la presencia de Dios. El ayuno es para el que se siente débil y necesita recobrar fuerzas del Señor. Pero hay también razones equivocadas. Vamos a ver primero cuáles son las, como punto número uno, equivocaciones en cuanto al ayuno. Por ejemplo, es cumplir un mandamiento de la iglesia. Por ejemplo, si usted hoy día está ayunando o algún hermano está ayunando, simplemente por cumplir con la iglesia, por cumplir con lo que se ha acordado, con lo que hemos acordado, y ese ayuno no tiene un buen propósito, no tiene un buen objetivo. Si es así, cumplir con la iglesia es cumplir con, está haciendo algo religioso, como decíamos, como los hindúes, como los musulmanes. El ayuno que nosotros debemos hacer es de nuestro recogimiento, de nuestra presentación a Dios con el deseo, con el fin de que Él obre, de que necesito yo más del Señor. Muchas veces simplemente con las razones equivocadas se hace de forma superficial. Ah, bueno, yo voy a durar tanto nomás, en total, ya cumplí. En muchas bocas de hermandad se dice, no, yo lo voy a hacer, yo ya cumplí. Eh, con formas equivocadas de hacer un trabajo a Dios. Otro dice, ah, no, yo voy a hacer un rato, porque no doy más, pero vamos nosotros de paso a paso, nuestro cuerpo se tiene que ir formando un hábito. De primera, cuando no se hay un hábito, usted 2 horas, 3 horas, no aguanta más el hambre. Pero si se va haciendo un hábito, va a ir alargando, va alargando ese día. Ahora, diferente es cuando hay causas de enfermedades ya más de fondo, eso es diferente, pero razones equivocadas muchas veces, que es para, muchas veces otra equivocación que es para disciplinarse, ¿no? Como le decía yo, como para tener, bajar un poco de peso, para tener una buena alimentación, que nosotros podamos ser más ordenados. Mucha gente ayuna por ese motivo. Es cierto que nosotros debemos tener una línea o un hábito, pero el ayuno no es para con esos motivos, no es para que nosotros seamos disciplinados en nuestra forma de comer. Esas son formas equivocadas. El hacerlo de una forma mecánica, como decimos, es cumplir con la iglesia, es posible que sea de ser hecho de una manera, que hay que hacerlo así o asá, de una forma mecánica. Eso no es lo que Dios quiere. Hacer un ayuno, por ejemplo, sin un propósito, porque el primer propósito que nosotros tenemos que tener siempre es de humillación a Dios.
para que nosotros después vayamos cada día fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Otra situación equivocada es pensando que esa es la manera de conseguir lo que Dios quiere. Y muchas veces decimos, yo voy a ayunar para conseguir algo, para mi propio beneficio, para mi propio bienestar. Y razones que muchas veces no traen provecho en la vida espiritual de un hermano, de una hermana. Algunos dan testimonio de tantas bendiciones que recibieron después de ayunar y otros piensan que debe ser para ellos también. Por ejemplo, cuando nosotros damos un testimonio, sabe, un día estuvimos ayunando y Dios respondió a esto. Y cuando alguien le escucha, dice, esta es la fórmula. Pero ese hermano, ese testimonio fue un recogimiento de lleno a Dios. Un recogimiento totalmente a Dios. Entonces, cuando no se sabe que se debe hacer de una forma como la palabra del Señor nos manda, con ese propósito de querer más de Él, de que yo tengo el hambre y la sed de Dios. Y otro también es para ser visto por los hombres. Mucha gente en su prédica o en su hablar dice, mira, yo vengo, se escucha mucho, yo vengo saliendo de una semana de ayuno. A lo mejor está bien decirlo, pero suena como nosotros como cristianos sabemos que si alguien empieza a hablar de lo que uno hace, está hablando como para ser visto. Y eso no es uno de los motivos que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Veamos 4 tipos de ayunos. Voy a pedirle a mi hermana Ana que lea Mateos capítulo 6, del verso 16 al verso 18. Después mi hermano Erwin, Joel capítulo 1, versículo 14. El Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 19, mi hermano Javier allá en Valdivia. Y mi hermana Flora, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a ver, empezar con mi hermana Ana, para estos 4 tipos de ayunos. Vamos a ver. Amén. Mateo 6, 16 al 18 dice así en el nombre del Señor. Jesús y el ayuno lleva por título: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. 4 tipos de ayuno. Y ayuno congregacional, de arrepentimiento, de un ayuno de corazón. Y este tipo de ayuno que Jesús habla, ¿de qué tipo de ayuno está hablando? ¿Es para todos? ¿Es de arrepentimiento?
¿De qué tipo de ayuno estamos hablando? Estaba hablando Jesucristo. Está hablando del ayuno habitual o del ayuno con frecuencia. Porque dice cuando ayunéis. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Entonces, Jesucristo estaba dando el consejo a las personas o a los hermanos de todas las épocas o aquel entonces dando aquella enseñanza para las personas que hacen su ayuno con frecuencia o un ayuno habitual, podríamos decir personal. Creo que ahí cabe un poco más la palabra, decir un ayuno personal, porque el consejo es unge tu cabeza y lava tu rostro. Ese es un tipo de ayuno, el ayuno personal, el que se hace con frecuencia. Nosotros podríamos en nuestro ayuno personal hacer un día, 2 días, 3 días y seguir. Hasta muchos quieren hacer, por ejemplo, el ayuno que Jesús hizo de 40 días. Y el Señor nos ayude. Sabe que yo no sé cuántos ustedes han tenido la experiencia de ayunar, cuánto ha sido lo máximo que han llegado ayunando, por ejemplo. ¿Alguien ha ayunado 7 días? 5, 3 días seguidos. El ayuno con frecuencia. Creo que más adelante iremos viendo esa forma y poder irnos atreviendo a hacer 3 días, ¿por qué no decirlo una semana de ayuno? Y mientras este mundo se va, por ejemplo, cayendo en toda la, podríamos decir, el flagelo de lo que se viene de la unidad globalista, de todo el sistema que se está dando en el mundo, nosotros podríamos irnos cada día acercándonos más a Dios. Y una forma de acercarnos más a Dios es buscar su rostro a través de la oración y a través del ayuno. Así que esa es la primera que Jesús nos da un consejo para los que ayunan frecuentes o con frecuencia o el ayuno personal. El ayuno número 2, Joel capítulo 1, versículo 14. Dios le bendiga al hermano que le dije que lea el versículo. Amén. Joel capítulo 1, verso 14. Dice así el nombre del Señor. Clamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová. Amén. Amén. ¿De qué tipo de ayuno estamos hablando acá?
Congregacional, pastor, podría ser. Del ayuno congregacional. Amén. El ayuno congregacional. Porque ahora proclamad ayuno, convocad a asambleas, congregad, dice, a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces, en primera instancia estábamos viendo el ayuno personal, el que se hace debe ser frecuente. Y en segundo lugar, el ayuno congregacional, que debemos nosotros, no solo uno a la vez, sino que varios a la vez estar unidos. Y como cualquiera podría decir, en lo posible debiera ser en la iglesia, en la casa de Dios. Sabemos que en este tiempo no podemos, quizás no lo hemos podido congregar. Pero al estar mirando esta palabra del Señor, le decía, estaba pensando y le decía yo a mi esposa delante, le decía, voy a ir a entregar este ayuno a la iglesia, le decía, a la casa de Dios. Y le voy a decir a los hermanos, a cualquier hermano que quiera ir. Si no quiere ir o no puede, no importa, pero el que quiera ir, que vaya. De poder ir a entregar y orar al Señor allá donde es nuestra casa espiritual. Y ustedes, por ejemplo, sabemos que a mi hermano José y mi hermana Ana no le vamos a pedir que vayan a Loma. Pero ya está mi hermano, los que están en Loma, le animo igual a hacer lo mismo, vayan. Y clamen al Señor y alaben al Señor para dar término a este ayuno en este día. El segundo punto, ayuno congregacional. Proclamad ayuno, convocad asambleas, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios. Y clamad a Jehová. Tercero, Daniel capítulo 9, del 1 al 19, mi hermano Javier. Del 1 al 19. Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19. Ya. Dice así, en el nombre del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que ha hablado Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá,
los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. Por tanto, Jehová, velo sobre el mal y lo trabajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, por cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Amén. Ahí teníamos una hermosa porción de la palabra del Señor. Ayuno, ¿de qué estamos hablando acá? Está hablando el profeta. Ayuno de intercesión. Ayuno de intercesión, dice mi hermano Javier. Vimos el primer ayuno con frecuencia, o el habitual, personal, el ayuno congregacional en segundo punto, y este tercer punto que habla el profeta Daniel. ¿De qué tipo de ayuno está hablando? Ayuno de intercesión, decía mi hermano Javier. ¿Quién otro dice? ¿De qué ayuno habló aquí o habla el profeta según lo que usted está leyendo y está escuchando? De perdón. ¿Quién dice otra? A ver, hermanos. ¿De qué ayuno?
Pastor, ¿se puede usar la palabra como dice textual ahí, que es de confesión, reconociendo el pecado? De ¿Podría ser así? confesión. Si cuando se hace una confesión, ¿qué, como cristianos nosotros qué hacemos? Nosotros contamos lo que hicimos, eso, con Sí, todos los detalles, por lo general, exactamente. ¿Y cómo se le llama a eso? confesión. No. No, quiero llegar a la palabra que le llamamos nosotros. O que ¿Pedir la perdón? el perdón está ligado a eso también, mi hermana, porque él está pidiendo perdón. Pero ¿Reconocerlo? cuando nosotros pedimos perdón, ¿qué hacemos? O cuando hacemos confesión, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo, qué llama la Biblia o qué llama a Jesús a que nosotros hagamos? Ah, no humillamos. Exacto, Humillación. humillación. Pero la palabra en sí que quiero llegar, que le decía que, a ver, ¿quién me lo puede decir? Y convertido, ahí en la palabra anterior. Arrepentirse. Ar- Arrepentidos. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ah, ya. Claramente, este capítulo 9 de los primeros 19 versículos habla de un ayuno, por supuesto, dice, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, porque él empezó a confesar, y cuando uno empieza a confesar, significa que uno está arrepintiéndose, porque eso es confesión, cuando confesamos nuestras ofensas, cuando estamos arrepintiéndonos ante Dios. Imagínense estos versículos, hermano, es una tremenda oración que nosotros debiéramos conocer, y por qué no orarla cuando tenemos que orarla, porque es tal cual como se dio en aquel entonces, se da hoy día también. Entonces son palabras del profeta que nosotros debiéramos igual repetir hoy día. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Mira, él está especificando. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, son oraciones que uno debiera hacer y debiera decirle, Señor. Todos nosotros de una forma u otra de repente nos apartamos de una u otra mandamiento o ordenanza del Señor. Y es necesario siempre nosotros estar, perdónanos, Señor. A veces a propósito o a veces sin querer, pero de igualmente nosotros debemos pedirle perdón a Dios. Entonces el ayuno, el tercer punto, un ayuno de arrepentimiento. Anótense y dejen aguardadito este capítulo 9 de Daniel, sus versículos para cuando les toque orar, hermano. Imagínense, ustedes se acuerdan de esta palabra y es una tremenda oración. Orar por nuestros familiares, muchas veces andarán impíamente, andarán siendo rebeldes, deshonrando a Dios, pecando contra Dios. Entonces está ahí esa oración del capítulo 9, del 1 al 19. Pastor, Sí, hermano Javier. entonces en este caso sería de intercesión, de pedir perdón y de, ¿cómo se llama?, de arrepentimiento. El ayuno de arrepentimiento O sería ayuno de arrepentimiento, ¿no?
Sí, el ayuno de arrepentimiento. Porque arrepentimiento encierra todo lo que ustedes mencionaban. Por eso que la Biblia dice que llama arrepentidos y convertidos. Cuando alguien está arrepentido, lo primero que va a hacer es confesar y pedir perdón. Significa que se está arrepintiendo. Cuarto, Joel capítulo 2, versos 12 y 13. A mi hermana Flora le pedí que buscara esos versículos. Amén. Versículo 12 y 13. Dice así, en el nombre del Señor. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Amén. ¿Qué título o frase le pondría a usted a este cuarto punto? Ayuno, según Joel capítulo 2, versículo 12. A ver, empecemos por acá, por el hermano Ervin allá. ¿Qué le pondría, qué título le pondría a este a este cuarto punto según estos dos versículos? ¿Ayuno de qué? Convertidos. Ayuno de conversión le pondría a usted. De conversión. Convertidos, conversión. ¿Qué le pondría a usted, ayuno de qué le pondría a usted, hermano Javier? ¿De arrepentimiento? Ayuno de arrepentimiento. Ya lo tenemos en el tercero. En este cuarto punto, ¿qué nombre le pondríamos? Porque si bien en el tercero, en el capítulo de Daniel, hablamos de confesión y hablamos de perdón, entonces esos dos implican arrepentimiento. En este cuarto punto, según estos dos versículos, ¿qué título le pondría a usted? Pastora Gladia, a ver. Ayuno de quebrantamiento. Le pondría ayuno de quebrantamiento. Mi hermano Erwin le pondría de conversión, dijo. Hermana Ayuno de humillación, yo. Hermana Flora, ayuno de humillación. Hermano José, hermana Ana, a ver qué. De humillación tenemos acá, Pastor Igual. ¿En Ayuno de unánime? humillación. Sí. Creo. Ayuno de humillación, según estos dos versículos. ¿Quién me falta por acá? A ver. Mi hermana Juana está por ahí. Mi hermana Hulda está, pero está sin audio.
según La estos hermana Mónica versículos. igual parece que no se pudo conectar al final. ¿Quién? La hermana Mónica. Siempre no activó audio, está tan conectado, no sé si es No quiere explicar. cuando alguien está conectado, parece que escucha o no escucha, no sé. Leo de nuevo los dos versículos, dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué nombre de ayuno le pondría a estos dos versículos? Resumiéndolo. Tenemos ayuno de humillación, tenemos ayuno de arrepentimiento, tenemos ayuno de conversión. ¿Y qué me dijiste tú, Gladys? No me acuerdo. Ayuno de Quebrantamiento. quebrantamiento. Hermana Juana, ¿qué nombre le pondría a ayuno de estos dos versículos? El convertimiento, pastor. Ayuno de convertimiento. Entonces tenemos ¿cuántos títulos? Convertimiento, humillación, arrepentimiento y Quebrantamiento. disculpa que no se me queda quebrantamiento. Joel, capítulo 2, versos 2 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Yo le agregaría otro título. Este es un ayuno de corazón. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Por cuál votarían si llegáramos a elegir de los 5 títulos que dimos? Y cuando nosotros hablamos de corazón, estamos hablando de algo genuino, que va más allá de encima de nuestro ser, sino que va a las profundidades de nuestro ser. Rasgar Yo le vuestro pondría corazón. ¿Cuál le pondría? ayuno de humillación de corazón. Humillado de corazón, no sé. Ayuno de humillación con todo nuestro corazón. Para incluir corazón ahí en el título. Pero esos son los 4 aspectos o tipos de ayuno que quería hablar. A lo mejor hay más, pero en esta mañana o en esta tarde quería el que es personal, que es habitual, nos da cómo debemos hacerlo, Jesús. El ayuno congregacional, el ayuno de arrepentimiento, que es una hermosa palabra del Señor, capítulo 9 de Daniel.
Y el ayuno, cuarto punto, según el título que usted le puso. Como yo le puse el ayuno de corazón, lo leo así, pero usted lo puede leer, el ayuno de humillación, el ayuno de convertimiento, pero también explica de cómo esto va más allá, por ejemplo, de una confesión, va de todo vuestro corazón. Y no Pastor, solo, ¿puedo hacerle una pregunta? Perdón. dígame, El ayuno personal, ese es como para, ay, ¿cómo le explicar? Como alguna petición personal de uno. claro, O, ya, y generalmente el ayuno es cuando estamos en aflicción. eso quería decirle. Cuando, sí, porque me pasó a mí en el tiempo que las chicas estuvieron con COVID. Ya, Yo dije, Señor, estoy tan afligida con tremenda aflicción y voy a ayunar, Señor. Hasta cuando no dije 2, 3 días ni una semana, dije, Señor, hasta cuando ellas sean sanas, se levanten, Señor. Eso le dije a Dios. Y empecé a ayunar. Iba en el tercer día, cuando al cuarto día iba en ayuno. No hice el ayuno todo el día, no. Hacía el ayuno hasta donde yo podía estar. claro, Y ahí lo entregaba y al otro día seguía. Al otro día, como dice usted, se hace un hábito. Al otro día iban unos minutos más. Y al otro día otros minutos más. Y así me iba alargando. Cuando llegué al cuarto día de ayuno por ellas, porque era por ellas. Entonces yo estuve como la respuesta en sueño. Y me vienen y me dejan me va en una mano, aparece en mi sueño y me dice, aquí está la medicina. Y me da muchos frasquitos en una bolsa transparente. Y me entrega a mí esa medicina, me la entregan. Y yo dije, lo tomé así con tanta alegría y dije, gracias, Señor. Y me despierto. Y inmediatamente empecé a orar y decir, gracias, Señor, porque tú tienes la medicina y me la entregaste en mi mano. Iba en el cuarto día de ayuno. Llegué hasta el quinto, porque el quinto día la Ana ya me llama y me dice, mamá, amanecí mejor. Yo dije, gracias, Señor. Gracias porque me entregaste la medicina. Ahora voy a orar con fe de que tú me entregaste la medicina. ¿Y cómo le voy a dar la medicina a mis hijas si seguir orando por ellas? Y ahí terminé. Entonces, ese ayuno personal es cuando uno está en aflicción. exactamente. Cuando uno, generalmente los ayunos en la Biblia son con propósitos, podríamos decir nosotros con propósito cuando la persona está en aflicción. Por algo dice arrepiéntase, bueno, si alguien se convierte de todo vuestro corazón, un ayuno. Jesucristo ayunó, podríamos decir, él no estaba en aflicción, pero él ayunó para poder tener las fuerzas espirituales para enfrentar lo que se venía, para poder enfrentar el ministerio y todo lo que se venía. Alguien podría decir, pero ¿por qué él tenía que ayunar siendo Dios? Él siendo Dios tenía la fuerza, pero nos deja para ejemplos de nosotros. Entonces nosotros esto siempre debemos hacerlo, siempre, tanto como los que nosotros convocamos, como el personal, eso lo debe hacer cada uno, o sea, sin avisarle al resto, a veces ni a su esposo quizás. Como el consejo, yo me lavo y sigo una vida cotidiana, pero estoy este día apartándolo para el Señor.
tenemos entonces el cuarto ayuno. Entonces el ayuno en nuestra vida es un arma poderosa de Dios. Por ejemplo, a ver, hermano José, lea Mateo 17:21. Mateo 17:21. Sí, Amén. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. el consejo de Jesús. Amén. Si le hago la pregunta, ¿qué son la oración y el ayuno? Poder, pastor. Poder. ¿Quién me respondió que no lo vi? Ah, la hermana Jessica, estaba por ahí. ¿Qué son Oración y las ayuno, pastor, oración y ayuno, armas poderosas. oración y ayuno? Dice la hermana Flora, armas poderosas. Poder, dice mi hermana Jessica. ¿Quién dice, quién responde más por allá? A ver. Oración y ayuno, ¿qué son? Armas poderosas para derribar fortalezas. Armas poderosas para derribar fortalezas, dice mi hermana Javier. ¿Qué más son? ¿Quién más puede decir? A ver, qué es la oración y el ayuno? O puede agregar otro aspecto a los títulos que ya los hermanos han dado. ¿Qué son la oración y el ayuno? Ya mis hermanos han dicho poder, armas poderosas. ¿Quién más puede añadir algo más a esto? Por ejemplo, cuando la Biblia dice orar sin cesar, ¿a qué se está refiriendo? ¿O qué podemos decir nosotros cuando escuchamos o leímos esa palabra? Orar sin cesar. Para vencer. Para vencer. Le entramos al mismo significado La obra de, del maligno. claro, de las armas poderosas para vencer la opresión de fortaleza. ¿Quién más complementa? Hermano José, hermana Ana. ¿Qué significa cuando dice orar sin cesar? La Biblia, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿O qué entendemos de eso? Para poder complementar la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Qué son oración y ayuno? Orar sin cesar es ser constante en la oración, siempre estar orando, o eso entiendo yo. No significa comenzar una oración y no terminarla nunca, sino que
sin cesar, estar siempre clamando. Eso, Sí, ese de estar siempre, hasta en nuestros pensamientos, estar claro, orando. orando. Pero ¿cómo se le llaman a eso? ¿Qué es? ¿Una orden? ¿Qué cosa es? Es una orden. Si el Señor nos dice orar, es una orden, nos está ordenando sin cesar. Y Es un mandato. cuando son orden, nosotros en la palabra del Señor decimos, o la misma Biblia le llama, que son mandamientos. Mandamiento. Mm. O sea, por eso yo le decía que podemos complementar a la pregunta que le decía a los hermanos que ellos ya dijeron, que es poder, que es un arma poderosa. Y aparte de eso, es un mandamiento que Dios nos da. Mira el mandamiento que Dios nos da en nuestras manos para poder vencer. O la orden, podríamos decir, mira la orden que Dios nos dio a nosotros, que tenemos en nuestras manos para poder vencer. Como decía mi hermana Flora cuando tuvo una revelación, mira, que aquí está la medicina. En su palabra el Señor nos dice, mira, aquí yo tengo el remedio, yo tengo las armas para que ustedes puedan ser vencedores. Cuando si nosotros, por ejemplo, cuando vamos conociendo la palabra del Señor, mire, nosotros no es, o no se tome a mal, por ejemplo, si yo pudiera decir, eh, no es, por ejemplo, algo que yo tenga el discernimiento de espíritu para saber que una persona está debilitada. No es saber que usted tenga el discernimiento de espíritu para saber que una persona, que otro, un familiar o otro hermano está debilitado. ¿Por qué está debilitado ese hermano? ¿O por qué cae? ¿O por qué cayó? A ver, respóndame. ¿Por qué está debilitado? Porque descuidó la oración y el ayuno. ¿Quién más? Por falta de oración. Por falta de oración. Eso es la realidad, pero en todo orden de cosas de cualquier hermano o hermana. Por eso yo le decía, si usted no es necesario que tenga vista espiritual para cuando escucha a alguien decir, mire, estoy debilitado. Usted inmediatamente sabe que esa persona está debilitada porque no está orando. Y si la persona no está orando, más le va a costar ayunar. Porque cuando usted empieza a orar al Señor, empieza a orar y inmediatamente usted se empieza a orar y empieza a tener esa comunión con Dios y le va a entrar el anhelo de ayunar, no sé, de poder consagrarse más a Dios. Mientras más uno se acerca, más viene ese anhelo de tener comunión con Dios. Pero el hecho está de que si uno deja de comunicarse con Dios, deja de orar, inmediatamente vienen las debilidades. Porque dejamos de tener esa conexión, de esa alimentación de la palabra, de estar comunicados con Dios.
Son armas tremendas que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestras rodillas, pero que tenemos que utilizarlas porque de repente nosotros sabemos, podemos tener una tremenda arma, una tremenda herramienta, pero si no la usamos, nos va a ganar el enemigo. Así que, amados, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, hermana Jessica. Juan, ¿cuánto, pastor? Juan 4. capítulo 4, versículos 23 y 24. Amén. En el nombre del Señor dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias, hermana Jessica. Pues la hora viene. ¿Por qué creen ustedes que dice verdaderos adoradores? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que diga verdaderos adoradores? ¿Qué hay entonces igual? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué tipo de adoradores entonces hay igual? A ver quién activa micrófono. ¿Qué adoradores busca el Padre? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, dice mi hermano Javier. ¿Quién dice otra? Porque hay adoradores mentirosos. Exactamente. Si dice verdaderos adoradores, es porque está diciendo que hay adoradores mentirosos, falsos. Y ceremoniales, ¿no? También hay adoradores ceremoniales que solo quieren cumplir con, por ejemplo, en este caso, cumplir con la ordenanza que dejó por la iglesia, ¿no? Claro, a eso se le llama falso. Religioso, me dijeron por acá. Religioso. Más la hora viene y ahora es. Entonces yo le pregunto, ¿qué tipo de adoradores busca Dios? En espíritu y en verdad, me dijo mi hermano Javier.
Sinceros. Sinceros. ¿Qué tipo de Que han adoradores comprendido busca la Dios? verdad. Que han comprendido la verdad, dice mi hermana Jessica. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Por allá por Loma. Pastor, puede ser los arrepentidos y convertidos. Adoradores convertidos y arrepentidos, dice mi hermano José. Adoradores reales. Ahí podrían de entrar casi los falsos igual, hermano Flores, porque están ahí, uno lo está viendo. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Hermano Erwin. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Ya, ante esa respuesta que se ha repetido, si yo le pregunto, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Armonía con Dios. ¿Cómo? Armonía con Dios. Armonía con Dios. Disposición de mente y corazón. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Ser fieles. Fieles. Se da cuenta que aquí en este versículo 23, ante las preguntas que yo les hago, se contestan las dos preguntas que yo le he hecho. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿qué adoradores busca Dios? Dice, cuando la hora es y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, ¿qué tipo de adoradores busca Dios? Adoradores verdaderos, porque dijimos que habían falsos igual. Verdaderos adoradores que adoran a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo adoran los verdaderos adoradores? Lo responde el mismo versículo. ¿Cómo adoran a esos verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial de nosotros. Que hoy día estemos en la hora que Él dice que ahora es. Cuando los verdaderos, genuinos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, que no haya fingimiento, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él anda buscando ese tipo de adoradores. Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoración, cuando se resume la palabra adoración, significa obediencia. Porque cuando en Génesis, cuando Dios le pide el sacrificio a Isaac, fue y adoró. Y uno por ninguna parte podría decir, es cuando escudriña dice que estuvo ahí levantando un altar o levantó sus manos, no, simplemente él llevó a su hijo y alzó su mano para quitarle la vida. Eso se resume como adoración, como obediencia en plenitud a Dios. Ese es un sinónimo de fieles. Dios no busca personas capacitadas, Dios no busca nada, sino que también dice el apóstol, busca hombres y mujeres fieles. Así que Dios nos ayude en esta tarde, hermanos, que hemos estado viendo el ayuno, para terminar con este versículo. Que el Señor nos ayude, le ayude a ustedes. Antes de orar, ¿alguna otra complemento de aquel tema? ¿Alguien quiere complementar o hacer alguna pregunta?